Hola gente, bienvenidos al sexto capítulo de Culto y Tempestades. Para este capítulo volveremos a tierras latinoamericanas para hablar de una banda colombiana de hardcore. Con ustedes, Nico. Conformada por Pablo Méndez en guitarra y voz, Iván Zapata en voces, Diego Arias en bajo y Andrés Tobar en batería, nace en 2012 en la ciudad de Cali, Colombia. Se autodefinen como una banda ecléctica y caótica que utiliza el hardcore punk como vehículo para transformar sus influencias de doom, death, grind y black metal. Han editado dos LPs, Caldera en 2014 e Irreal en 2016, y dos splits lanzados en 2017 y 2018. Además, ha realizado giras por Venezuela y México, esta última con 27 fechas en un mes y medio. Durante 2019 y 2020 lanzan tres singles, Alma Falsa, Ecdisis y Fauces. Durante mayo tenían agendado una gira por México que comprendía hacer 9 shows en 11 días, pero debido a la crisis sanitaria tuvieron que cancelarla. En Mico es destacable el trabajo realizado bajo el concepto Hazlo tú mismo, ya que todo el trabajo visual y de grabación es hecho por Carne Débil, estudio y sello creado por Pablo, el cual pretende ser un espacio para poder hacer mucho más que solo música, también talleres, promover distintas formas de aprendizaje y de compartir ideas en relación con el arte de todo tipo, mientras sea urgente y ferozmente independiente. Segunda Muerte, lanzado en junio de 2017, es la tercera placa de la banda, grabado y producido por Pablo e Iván, miembros fundadores de la banda, quienes además son el pilar compositivo y autoral. Con respecto a la grabación, Pablo nos dice lo siguiente. Casi todo lo que es producción y grabación lo hacemos Iván y yo en conjunto. A través de los años he ido aprendiendo algunos de los detalles más técnicos de grabación, e Iván tuvo una formación musical académica desde pequeño que le ha desarrollado un oído dorado, por así decirlo. Cuando grabamos Segunda Muerte todavía no estaba listo el estudio, en esa época Carne Débil era mi habitación, pero sí, lo grabamos ahí. El arte del disco, realizado por Steven Bolaños, artista visual caleño, es una obra abstracta, caótica y oscura que refleja el carácter del álbum. Con respecto al concepto del disco y el trabajo autoral, Pablo nos dice: nos gusta tratar la parte de las letras en Mico un poco como consultar a un oráculo en un trance. Se escogen las palabras porque concuerdan con un impulso crudo y urgente. Luego van revelando su significado. Entonces no partimos de un concepto como tal, pero escogí las palabras Segunda Muerte por esa fijación con las muertes de todo tipo que vivimos antes de la definitiva. Lo necesario que es constantemente morir y las consecuencias nefastas de alargar esas muertes con falsas ínfulas de inmortalidad. Puede que suene un poco general, pero cada frase viene de un profundo deseo por encontrar maneras verdaderas de expresar una autocrítica despiadada, a la vez que también queremos escupirle fuego a todo lo que odiamos de este mundo enfermo. Segunda Muerte es un disco intenso, la cúspide compositiva del dúo Méndez Zapata, que logra consolidar la mezcla de los estilos más extremos del metal de mediados de los 90, con el hardcore heredado de Converge, que con su caos y brutalidad nos recuerda el origen de su nombre. Todos somos finalmente unos micos sin pelo, convencidos de que no. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda dar like y compartir. También los invitamos a seguir a nuestros amigos de Resistance Website y Angang Records. No se olvide también de conocer a todas las bandas que conforman el colectivo Feral. Soy Benjamín y nos vemos la próxima semana para más Culto de Tempestades. Adiós.